A mi hermana y a mí nos tocó el privilegio de prender la vela del tercer domingo de Adviento. La tercera vela nos indica el tiempo actual, es decir, el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Es el tiempo de la Iglesia. Ella misma es la luz de los pueblos y cada uno debe convertirse en luz de Cristo para alumbrar, y así los hombres vean nuestras obras y alaben a Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Buenos días hermanos, nuevamente estamos aquí ya preparados después de adorar al Señor para presentar la palabra, esta palabra bendita que tiene que ver con los advientos que estamos celebrando, ahora el tercer adviento, como ya pudieron ustedes constatar en el transcurrir de la adoración que ofrecemos a nuestro Dios. Bueno, pues ahora nos queda enviarles un saludo cariñoso con mi esposa desde nuestro hogar, esperando que todo sea una fiesta y al acercarnos a Navidad podamos ir gozándonos de esa manifestación esplendorosa de Dios a través de su Hijo, y es algo que la Iglesia siempre debe recordar. Tal vez sea necesario que en estos miércoles, que nos quedan dos, podamos exponer algo acerca de la Navidad, aunque ya lo hemos expuesto en alguna otra ocasión, pero son los miércoles. Quizá podamos o convenga exponerlo, porque quisiéramos celebrar Navidad con una conciencia plena y rescatar esa importancia que siempre ha tenido en la historia de la Iglesia, que tristemente la han desmerecido ahora.
Bueno, pero nosotros estamos en lo nuestro y de acuerdo a la tradición nosotros seguimos haciendo esto. Bueno, pues voy a invitarles a que podamos presentarnos delante de Dios. Ya se acerca, antes quiero decirles, el próximo Adviento es el cuarto, el 19, y ahí celebraremos el jueves 24, ya vendrán en los avisos. Pero pues acuérdense ustedes que el día 24 nosotros, cuando estamos en el templo, presentamos una ofrenda especial conocida como acción de gracias. Es cierto, ahora no se podrá hacer allá en el templo, pero esperamos poder implementarlo en los hogares y ahí poder participar como familias, como lo hacemos en el templo, participar como familia y entregar al Señor esa ofrenda en respuesta agradecida por el nacimiento de su Hijo. Muy bien, ahora sí, vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites a esta hora exponernos a tu santa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado este testamento, estos dos testamentos que nos permiten la dicha de poder participar de esa herencia futura. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos habla acerca de la venida de tu Hijo y en este caso en los Advientos, de manera especial en esta ocasión de la segunda venida. Y con la segunda venida el juicio universal. Concédenos, Señor, en la aproximación que estamos teniendo en este proceso de mensajes y de parábolas, de vigilancia, el poder estar cada vez más conscientes a esa realidad futura y la bendición que se nos da por permanecer fieles a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Eterno, y estar preparados para cuando tu Hijo venga una vez más o la segunda vez. Dirígenos, Señor, que tu Espíritu nos favorezca y podamos tener la sensibilidad de atesorar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, San Mateo capítulo 24, de los versículos 45 al 51, ya se ha leído. Y no quisiéramos repetir esa lectura, pues vamos a ir refiriendo los versículos y en su momento volveremos a leerlo como ya se leyó en el momento del programa de adoración, en el transcurrir del programa. Esta es una parábola más. Esta parábola se conoce como la parábola de el mayordomo. En la secuencia del Evangelio según San Mateo, en este contexto del juicio de las naciones que está en el capítulo 25, están parábolas de vigilancia y la segunda parábola es esta, la del mayordomo. Muy bien, vamos familiarizándonos con este contexto bíblico. Inicia el versículo 1 diciendo: ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Esta es una parábola, desde luego, ya lo hemos dicho. Esta parábola funciona como una llamada que se hace ante la proximidad o inminencia del juicio universal. Y este es lo que hemos de trabajar ahora o exponer ahora, tener una conciencia cada vez más clara acerca de eso, a ser obedientes como el esclavo fiel que nos muestra la parábola. Hay dos esclavos, diríamos, y uno es fiel, bien, o hay más, pues, pero los que están en la responsabilidad, y como ese fiel esclavo, ser nosotros para prepararnos para la segunda venida, y así obedecer los mandamientos que Dios ya nos ha dejado. El texto ofrece, pues, el carácter de la llamada que contiene una promesa, sí, la bendición de ponernos en una situación mejor, ya lo vamos a ver, y una amonestación, sí, la que sucede con el mayordomo infiel.
y esto es ante el juicio, ante la venida del amo, del Señor. Versículo 45, que ya inicié su lectura, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Desde luego que es una pregunta que se está haciendo aquí en el versículo 45, y esta pregunta inicial invita a los lectores a la identificación y al examen propio. Se nos está presentando aquí el siervo fiel y prudente, y esto hace que podamos nosotros como lectores del Evangelio identificarnos si somos como ese siervo. Y la pregunta sería, ¿son también los lectores, nosotros, o los que han leído el Evangelio, o los cristianos que decimos ser prudentes y fieles? Oigan bien, prudentes y fieles como ese esclavo del que Jesús va a hablar ahora. Así somos. Ya desde el inicio viene ya una pregunta que se conoce como preguntas que confrontan nuestra condición espiritual o nuestra relación con Dios. ¿Somos también nosotros prudentes y fieles como ese esclavo del que Jesús va a hablar ahora? Así somos también. Los lectores del Evangelio deben examinar su vida a la luz de la parábola. A la luz de la parábola, no a la luz de lo que nosotros pensamos, de lo que los demás piensan de nosotros, porque algunos, quizá por cariño, por alguna, apreciación no completa, pueden decir, bueno, él es un hermano fiel porque hace esto, hace el otro, o estas hermanas, qué fieles, o ellos son siervos. Bueno, qué bueno que digan eso, hermanos, así, qué bueno, pero eso no debe satisfacernos, hermanos. Nosotros vamos a confrontarnos no con lo que los demás dicen de nosotros, sino con lo que Dios dice a través de su palabra, a través de la parábola. No con lo que yo pienso que soy, sino con lo que Dios piensa que debo ser a través de esta parábola. Y esto es importante, hermanos. Es muy triste que a veces nos dejemos llevar porque los demás elogian nuestra forma de ser. La Iglesia ha procurado que se eviten esos elogios, hermanos. Pareciera ser un poco drástico, pero ya está habituada la Iglesia porque ya tiene años. No somos una iglesia donde normalmente desciende el predicador del púlpito y se le abraza, se le felicita, hermano, qué mensaje, eso no. No, porque puede prestarse a veces hasta cuestiones hipócritas, Cuidado, y va a mencionarse aquí eso. O simplemente es una forma de cómo elogiar, pero eso puede afectar al predicador, puede afectar al pastor, pueden afectar a los líderes, puede afectar a los hermanos. Mejor dejemos que Dios nos hable a través de la parábola. Y me apunto primero. Quiero que Dios a través de su santa palabra me hable a mí. Pero que si dicen esto, aquello, qué bueno. Y no vamos a ser groseros para cortar, desde luego, a alguno que tenga esa iniciativa, hermanos. No. Ni estamos diciendo que está pecando, no. Lo que estamos diciendo es que eso puede llevarnos a nosotros a tener una concepción que no tenga que ver exactamente con el criterio bíblico. Bueno. Esto se aplica para esta parábola, pero diría yo se aplica para todas las ocasiones que tengan que ver con este asunto de confrontarnos delante de Dios. Pregunta: ¿somos también nosotros prudentes y fieles como ese esclavo del que Jesús va a hablar ahora? Bien.
El cometido del esclavo consistía en repartir la relación alimentaria a los demás esclavos, y para eso se nombraba un esclavo dentro de los que el amo consideraba como el más indicado. Se acostumbra a decir en esta parábola y en otras porciones, cuando un esclavo es privilegiado de esa manera, un superesclavo. Bueno, dentro de los esclavos había un superesclavo, se dice. Y el trabajo de él tenía que ver con la atención a los demás esclavos. Ahora, no debería faltarle la comida a los demás esclavos. No les debería faltar algunas cosas vitales a los demás esclavos, eso sí es cierto. Y se cuidaba eso, y el amo no se ocupaba a veces de eso, pero había alguien más que se podía ocupar de eso, como ya dijimos, un superesclavo que está al cuidado de los demás esclavos. Y como los esclavos antiguos no recibían un salario en moneda, porque no lo recibían, no era un sueldo que se les daba, entonces la comida que se les concedía era necesaria para la reproducción de su fuerza de trabajo. El esclavo mayordomo tenía control sobre todo lo referente al bienestar de los demás esclavos. Y no solo la comida, sino algunas otras cosas, la bebida, lo que tenía que, el lugar donde deberían estar, todo lo que tenía que ver con pues el bienestar de esos esclavos. Claro, por lo general era un bienestar mínimo, pero de todas maneras había que ver que alguien se encargara de todas estas cuestiones. Versículo 46, 47. Bienaventurado, feliz, dichoso aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Esta es la recompensa. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí está el texto bíblico, el Señor Jesús diciendo, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurados seremos cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Y los encargos que tenemos lo vamos comprendiendo a través de la palabra. Tenemos encargos de parte de Dios. Para con los demás principalmente. Este es uno de los conceptos básicos de la parábola. Nuestra relación con los demás, lo que Dios quiere que hagamos con los demás, así. Ya no es en ese contexto estricto de una relación de un super esclavo con otros esclavos. No, nosotros como siervos del Señor, estamos llamados para conservar una relación correcta con nuestros hermanos principalmente, y con los demás desde luego. Si lo hacemos en casa también lo haremos afuera, si lo hacemos en la iglesia también en la sociedad. Bueno, esto es algo que tenemos que comprender de la parábola y de la función de, en ese entonces, esclavos, ahora nosotros como siervos de Dios. El esclavo obediente es elogiado y será premiado por el Señor con un cargo de mayor responsabilidad, pues tendrá que ver con toda la hacienda. La forma solemne de la bienaventuranza y del dicho amén o así será hace presumir que no se trata aquí de una recompensa terrena, ya al aplicarlo a la parábola a nosotros, a los creyentes, sino de acuerdo al capítulo 5, versículos 3 al 10, tiene que ver con una recompensa del reino de los cielos. Ahí vienen los pasajes para que ustedes
puedan revisarlo si gustan revisar esto, y es muy bueno que lo hagan. El buen esclavo con el que los lectores deben identificarse no argumenta nada en relación a la espera, ¿sí? El buen esclavo no dice por qué mi Señor no viene, o no creo que vaya a venir, o que se tarda mucho. No. El buen esclavo se concentra a lo que debe ser el siervo obediente. Este es uno de los errores que frecuentemente se ha cometido en la historia de la iglesia: preocuparse más porque se dé una respuesta, por qué no ha venido el Señor, o que ya va a venir el Señor, o aproximaciones. No creo que esto que está sucediendo, esta pandemia, ya es porque el Señor va a venir y todo. Miren, hermanos, cualquier día puede pasar, con o sin pandemia. Esto ha pasado en la historia y hay una preocupación especial, y algunos se preocupan. Yo vi al inicio de la pandemia que mandaban algunos mensajes escritos por otras personas, desde luego, que ya tenía que considerarse esto porque podía ser un llamado del Señor. Hermanos, este es una artimaña del diablo y distrae a lo que nosotros debemos abocarnos. Estamos llamados a ser siervos fieles, a hacer la voluntad de Dios, y nuestra preocupación no es por qué se tarda tanto en venir, y nuestras preguntas o dudas no caben ahí. Lo que a nosotros nos corresponde es hacer la voluntad de Dios, obedecerle a Él y ya. Pero ¿cuándo va a venir? Yo creo que va a venir. Y creo que va a venir pronto. Por eso mi responsabilidad es cumplir con todo lo que Dios está mandando. Así, eso es. Más de esto es muy riesgoso. Es muy riesgoso. ¿Y cuántos han quedado en vergüenza por eso? El buen esclavo con el que los lectores deben identificarse no argumenta nada en relación a la espera. En cambio, el mal esclavo emplea la pregunta, quizá lo plantea así, y pues, ¿por qué no viene el Señor? No creo que vaya a venir el Señor, el amo, en la cuestión de la parábola. O en la presunta, ya aplicado a la iglesia, a los creyentes, o en la presunta demora de la parusía, como pretexto para su mal comportamiento. No creo que vaya a venir, entonces me doy la libertad de, ya cuando esté cerca, ahí sí me voy a preocupar para arreglar todo y hacer bien las cosas. Ahorita pues vamos a darnos ciertas libertades, o esto es lo que está enseñando la parábola. Cuando nosotros pensamos, no, el Señor todavía no va a venir, somos malos siervos, porque eso puede traducirse en un mal comportamiento. Cuando nosotros estamos conscientes que puede venir en cualquier momento, pues nos preocupamos para estar listos, preparados, así. Y el que nosotros, pues, digamos, se ha tardado bastante el Señor, no creo que vaya a venir ahora, con eso ya estamos, repito, hermanos, viéndonos como malos siervos de Dios, así. Versículo 48 y 49. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor no tarda en venir, pongamos que no se preocupa como lo que se ha dicho antes, sino que está haciéndose aquí lo contrario. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y es ese decir, mi Señor tarda en venir, ya lo califica a él como malo, hemos dicho. Y comenzare, noten ustedes, y como se da eso, entonces ya sucede lo otro como consecuencia. Y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Y esto es algo que es lamentable. Pero si el esclavo fuese malo, podría compararse de modo muy diferente, sí.
Podría creer que su señor ausente tardaría en llegar. La argumentación del mal esclavo: mi señor tarda en venir, así. Se podría entender como referencia al no querer contar con el juicio, ¿sí? No se quiere saber de eso, así. Actitud difundida en el entorno de la comunidad de ese entonces y también ahora. El no querer contar con el juicio es algo que está en el fondo de esa expresión: el Señor tarda en venir. Cuando ustedes y yo decimos el Señor puede venir pronto, entonces nosotros hemos de estar conscientes del juicio, que es algo que se va a referir ahora. Muy bien, los pequeños señores, y aquí voy a hacer una referencia, hermanos, porque se presenta en la parábola el caso de este siervo. ¿Cómo es posible que este siervo sea así, se porte así? Los pequeños señores o los superesclavos son a menudo malos. Algo que a veces dice uno no es posible, y si revisamos, no, como en este caso, algunas cosas decimos, pues sí es cierto. Los pequeños señores son a menudo malos. Los superesclavos se aprovechan del puesto en lugar de ser solidarios con sus compañeros. El esclavo convertido en administrador se vuelve violento y organiza convivios desordenados y no atiende lo que debe atender, antes al contrario, hasta afecta a los que no tienen que participar de estas cosas, y él se desordena. Este es un fenómeno curioso. Hay algunos casos muy interesantes. Una de las filosofías más fuertes que hubo en los tiempos del Señor Jesús, 300 años antes, empezó con Zenón de Chipre, el estoicismo. Esta filosofía que tuvo una impresionante influencia, hermanos, así. Estas concepciones filosóficas tenían que ver con la felicidad también de las personas. La filosofía no la debemos definir en ese entonces de otra manera, hermanos. Y algún día podríamos platicar de eso, me gustaría, y quizá con los jóvenes. Bien, pero en cuanto a esto, encontramos ya en el año 50 después de Cristo un filósofo muy famoso, muy conocido, y este filósofo resulta que era un esclavo. Él nace como en el año 50 después de Cristo. Y es un esclavo, nace como esclavo, y este hombre se llama Epicteto. Ese es muy mencionado en el estoicismo. Epicteto, pues lo trata muy mal su amo anterior, a tal grado que su forma de proceder, como se está refiriendo aquí, les digo para que entendamos un poquito más esto que se refiere a la parábola, le exigía mucho, le golpeaba hasta que lo dejó cojo. Y entonces después fue vendido a otro señor, así como iba y lastimado, y se fue a Roma, y el que lo tuvo a su cargo fue alguien que había sido esclavo, pero que ahora ya había alcanzado la libertad. Por eso se les dice libertos. Era un liberto de Nerón, era un esclavo de Nerón. Una persona que había sido liberada, y ahora ya liberada como un liberto sirve al emperador romano Nerón. Y estamos hablando de esos tiempos. Pero resulta que ya liberto pues tiene a su cargo a Epicteto y lo empieza a maltratar, diría yo, hasta peor que el anterior. Y la pregunta es, ¿cómo es que lo va a tratar tan mal cuando él fue esclavo antes? Esto puede suceder, por eso Dios les dijo a los israelitas cuando salieron de Egipto que se portaran bien con
con los extranjeros, que se portaran bien, se dan cuenta, es cuestión de relación interpersonal, que se portaran bien con los esclavos, que ya hemos referido a algo de esto. Lo cierto es que Epicteto se convirtió en uno de los grandes filósofos cuando se dio cuenta que si se le trataba así es porque quien lo trataba no había podido asimilar el maltrato que había recibido cuando era esclavo. Y eso hacía que él se portara mal también. Esto es un concepto muy interesante que después lo podemos exponer como una plática y estoy pensando en eso. Bueno, dejemos hasta ahí eso. Lo cierto es que este es un mal esclavo que en lugar de hacer bien las cosas está... No vaya a ser que nosotros porque nos hicieron esto, nos hicieron aquello, que en la vida pasada sufrimos esto, entonces nosotros también vamos a desquitarnos con... Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos confronta para que nos revisemos muy bien a nosotros mismos. Porque a veces nosotros tenemos actitudes impropias, lastimamos, explotamos, nos aprovechamos, y explotar no solo de ira, sino aprovecharse de la persona en cuanto a lo que se pueda quitar de ella. No, pero nosotros como cristianos, hermanos, mejor presentémonos delante de Dios y ante la parábola, hermanos. Sería bueno, ¿sí? A veces somos padres demasiado exagerados en nuestra forma de ser. Bueno, aunque ahora parece que es lo contrario, ya, pero bueno. O si somos exagerados porque hemos sido deformados, porque así nos trataron de niños, también así tratamos ahora a nuestros hijos. Pero es un fenómeno que se da, hermanos. No tengo tiempo para exponer ampliamente esto. Y agradezco a estudiosos como Ansel Grum que han escrito libros tan preciosos para esto. Pero alguna ocasión lo expondremos. Lo cierto es que podemos ser malos esclavos porque nosotros no sabemos tratar a los demás como debe ser. Y no se refiere aquí a una forma muy consecuente con los demás, que esa es una deformación, hermanos. No, es una forma de procurar el bien. Como sucede con los hijos cuando se les disciplina, que les puede molestar y mi papá es malo, mi mamá porque me corrige. No. Estamos amando, estamos procurando el bien, aunque no le parezca a la otra persona. Pero nosotros en el fondo sabemos que estamos haciendo bien. Eso es lo que Dios quiere, que en nuestra relación con los demás hagamos bien. Por eso en la iglesia no cabe el que haya insinuaciones que sean peyorativas, es decir, que empeoren la dignidad de un hermano, de una hermana. Es la razón del por qué se llama a Dios, y la palabra de Dios nos llama a evitar esos comentarios, esos chismes, todo eso que a Dios no le agrada definitivamente. Y lo que estamos haciendo es confiarnos y no estar preparados para cuando el Señor venga o nos llame a su presencia. Y de acuerdo al mensaje pasado, o si no vienen, nos morimos y hasta ahí termina la historia de nuestras vidas en cuanto a lo que hemos de ser juzgados, y debemos tener cuidado. No sabemos el día, pero la alegría del superesclavo dura poco, porque va a llegar el Señor y lo va a llamar a cuentas. Es más, ni su Señor sabe el día ni la hora, de acuerdo al versículo 36, porque vendrá como ladrón a una hora en la que nosotros no sabemos. Su castigo, y aquí me detengo para concluir, y he cuidado, hermanos, ahora en esto, bastante, porque lo que voy a decir también puede desanimar a algunos, desconcertar. Bueno, ya les digo que bueno, su castigo es espantoso. Como era costumbre entre los dueños de esclavos dar castigos espantosos cuando fallaban. Así. Ulrich Luz, un especialista desde luego en el Evangelio según San Mateo,
una autoridad en eso, traduce la palabra lo castigará duramente como lo despedazará. Está bien, lo hará pedazos. No es menos terrible lo que se oculta detrás del despedazamiento, porque lo que se oculta en esto es el juicio final del que habla Mateo sin rodeos en la conclusión. La conclusión de esta parábola nos dice en los versículos 50-51, en la segunda parte, allí será el lloro y crujir de dientes. En la segunda parte del 51, aquí lo tenemos. La suerte de los hipócritas será la condena eterna, porque así dice el texto, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. ¿Quiénes son los hipócritas? De acuerdo al texto bíblico en cuanto a San Mateo capítulo 23, ahí está en el artículo, hermanos, versículos 13 hasta el 33, viene lo que conocemos como los ayes, ay de, y hace referencia a dos grupos de personas, principalmente escribas y fariseos. Acuérdense ustedes, hermanos, esos son hipócritas, y así lo refiere el capítulo 23 de este evangelio. Para no usar mucho tiempo, no leo estas expresiones, pues ustedes lo han leído, los que no lo hayan hecho, aquí está el pasaje. Estos son los ayes. La suerte de los miembros de la comunidad que eligen el camino del mal esclavo no será desde luego mejor que la de ellos. Mateo la nombra al final por quinta vez en su evangelio. Allí será el lloro y crujir de dientes, y está refiriéndose al castigo final, al infierno. Y Mateo lo dice, lo expresa 5 veces, hermanos. Capítulo 8, versículo 12. Nada más voy a referir para que no usemos mucho tiempo, hermanos. Por eso procuro de enviárselos, o se les envía por escrito estos mensajes. 8:12 dice... Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y así los demás. Capítulo 13, ahí sí los versículos 42 al 50. Capítulo 22. El capítulo 24 del que estamos tratando. Versículo 51. Pero el capítulo 25, donde está el juicio de las naciones, específicamente en el versículo 30, en cada uno de estos casos, hermanos, tiene que ver con el lloro y crujir de dientes, como un castigo para el negligente, el que se ha descuidado, el que no ha vigilado, el que no se ha conducido bien, el que no se ha relacionado bien con los demás, que ha tenido actitudes impropias y no se ha preocupado para pedirle perdón a Dios y pedir a quien se le ha ofendido, a quien se le ha dañado. Y esto es algo que no quiere Dios. Y esto es una falta de vigilancia. Eso es un siervo infiel, que recibirá el castigo que aquí se está expresando. Hermanos, al iniciar el versículo 45 hicimos la pregunta y con el llamado a la identificación que debemos tener con la parábola. La relación con los semejantes es decisiva en la vigilancia permanente que debemos tener, hermanos. Si de veras queremos esperar la segunda venida como Dios manda, entonces revisemos nuestra relación con los demás, con el prójimo, con los que están más cerca de nosotros, con los que convivimos, con los que forman parte de la iglesia, con las otras personas allá en el trabajo, con los vecinos. ¿Cuál es nuestra forma de ser? Y esto, queridos hermanos, debe ser una preocupación sumamente importante para cada uno de nosotros, porque viéndonos delante de Dios, entonces estamos listos, veamos la palabra como un espejo que nos descubre, y entonces pronto empecemos a corregir si estamos haciendo las cosas mal en relación a esto.
ya como padres, como esposos, como hijos, como familiares, como hermanos. Estamos vigilando, estamos preparándonos para la segunda venida o para la muerte, como decíamos el domingo pasado, cuando nosotros cada vez estamos preocupándonos por tener una mejor relación con los demás. Así. Dios nos ha mandado eso, seamos siervos fieles y prudentes. Y entonces abramos nuestros brazos para recibir al Señor en las nubes. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque viene a nosotros para confrontarnos, para que tengamos la dicha de poder revisar nuestras vidas en relación a lo que tú nos dices, a lo que el Señor Jesús dejó dicho, a lo que tu santa palabra nos da a conocer ahora. No a lo que los demás digan o no digan, Señor, sino lo que tú nos dices. Y entonces podamos ser siervos fieles y prudentes. Si tú nos has encomendado algo, hagamos un lado todo aquello que nos pudiera impedir para hacer las cosas bien y nos relacionemos como tú quieres, Señor, con los demás. Ayúdanos. Queremos vernos a través de tu palabra, Señor. Queremos hacer un lado cualquier otras cosas que vengan de fuera. Queremos concentrarnos y confrontarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos haga sensibles y podamos vernos a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ahora estamos en otro momento, después de haber escuchado el mensaje, después de gozarnos con todo lo que se da en estas fiestas tan especiales, después de vernos impregnados de esa alegría, pero también de la palabra. Y dichosos somos que tenemos la oportunidad de confrontarnos con la palabra para arreglar cuentas con Dios y prepararnos para el encuentro con nuestro Dios, con el Señor que vendrá y vendrá pronto. Hermanos, después de esto, quizá esto mismo sirva como un tema para la oración que hemos de tener a continuación. Quizá la necesidad espiritual es la más grande, la más urgente, puede ser, porque estamos en la oportunidad de expresar nuestra necesidad, nuestras preocupaciones, y quizás sea esta condición que está descubriéndose a través de la palabra en nuestras propias vidas. Entonces es oportunidad también de orar para eso. Pero estamos pensando también que pueden haber otras necesidades, otras situaciones difíciles. Damos gracias a Dios porque Dios ha guardado a su iglesia de una manera, diría yo, sorprendente, maravillosa. Damos gracias a Dios porque aún los papás de nuestro hermano Alfredo en su edad avanzada y en esas situaciones tan difíciles que han pasado, ahora hasta se ven recuperados. ¡Qué emoción! Damos gracias a Dios por todo lo que ha pasado, hermanos. Por nuestra hermana Xochitl, que ya se ha recuperado, por nuestra hermana Betty Requena, que ha pasado situaciones difíciles, pero que ahora está más tranquila. Bueno, hermanos, en diferentes casos, familias, lo cierto es que Dios se ha manifestado en gran manera, pero digámosle gracias a Dios porque nos está ayudando. Quizá vengan tiempos más difíciles, es posible por lo que se dice por ahí. Entonces, es oportunidad de decirle al Señor que nos siga guardando, que se acuerde de nosotros. Quizá hay otras preocupaciones, quizá hay otras tristezas, otros dolores, otros pesares, otras enfermedades. En este momento podemos presentarnos delante de Dios. Hagámoslo, hermanos, para decirle gracias, pero para suplicarle por todo lo que necesitamos. Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias por tantas cosas con las que tú nos has favorecido. Gracias por protegernos, por ayudarnos. Gracias, Señor, por permitir que en las situaciones difíciles tu presencia se ha manifestado. Gracias, Señor, por tantas y tantas cosas. Eres muy bueno, muy generoso con nosotros. Gracias, Padre, por ser así. Gracias, porque has permitido que se superen algunos problemas de salud, has permitido que en medio de estas situaciones difíciles que vive la humanidad nos veamos también protegidos. Has permitido, Señor, que los jovencitos vayan concluyendo con sus clases, con sus exámenes. Tú les has ayudado, los has bendecido. Gracias, Padre. No sé cuánta gratitud pueda haber, pero tú ya la has escuchado. También nos preocupan algunas cosas. Permítenos que tu palabra vaya con nosotros. Pero, Señor, hay otras situaciones, tal vez en la relación matrimonial, en la relación familiar, que tiene que ver con esta parábola, con tu palabra, tal vez en nuestra relación con los demás. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser correctos, íntegros. Y permite, Padre Eterno, que también tu gracia alcance a aquellos que tienen preocupaciones económicas o materiales, aquellos que pues han sufrido alguna situación difícil. Señor, grande es tu misericordia y clamamos por ella a esta hora. Y te ruego humildemente, Señor, que escuches cada oración y conforme a la gran necesidad que puede expresarse, sea más grande tu misericordia que los envuelva. Sé tú con nosotros, sé tú con tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.